Clase 2. ¿Hablamos de? Porque el pasado fue festivo, clase 2. El miércoles tocan este mismo. Sí. Sí, una hora. Ok, no, pero me refiero a las de 2 horas, el lunes. Los lunes. Okay. Que fue cuando hablamos de esto, porque luego hablamos, fue del impuesto de la declaración, porque estamos en los términos de declaración de renta. Y creo que a raíz de esa clase muchos se atrevieron, ¿cierto? A raíz de la clase muchos se atrevieron y ya tienen por ahí declaraciones de renta. He encontrado algunos que se dieron cuenta que las tenían ya vencidas, otros compañeros que han ofrecido sus servicios en el trabajo, ¿verdad? Y ya están generando ahí para los chicles, para arreglar el carro, para invitar al ser amado al restaurante, para alguna cosa, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, motivarlos para que puedan. En todo caso, mis estimados amigos, en esa ocasión, para recordar y para comenzar a tener un material allí ya grueso para el examen del próximo lunes, no lo vamos a hacer hoy, sino dentro de 8 días, hablábamos sobre el impuesto sobre las rentas. Esos eran los puntos que íbamos a tocar en este módulo. Y pues hablábamos de los tributos. Si yo les pregunto en un examen qué es un tributo, ya ustedes saben, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Qué es? Son los aportes que todos los tribuyentes. Aquí lo tengo aquí. Hay que sabérselo, ¿verdad? Sí. Pero Ajá. los tributos los tenemos que ver como en algo generalizado, ¿cierto? Los tributos son los aportes, dice la lámina, que todos los contribuyentes deben transferir al Estado. O sea que estamos hablando de generalidades. Entonces, podemos decir que de ahí desprenden los impuestos, los gravámenes, las tasas, las contribuciones, ¿cierto? Por allá un compañero preguntaba, profe, y lo que pagamos en los servicios públicos. ¿Quién preguntaba? Recuerdo ese día que alguien preguntó, profe, lo que pagamos en los servicios públicos, eso que viene allí, que es la energía eléctrica, viene un pago que hacemos. ¿Fuiste tú? El alumbrado público. El alumbrado público. La seguridad. Pagamos una seguridad. Sí. En los aeropuertos pagamos un impuesto también que se llama tasa aeroportuaria. ¿Ok? Cuando hacemos retiros en las entidades financieras, si no tenemos exenta la cuenta, nos cobran un gravamen. Entonces encontramos gravámenes también. Encontramos aquellos que nos cobran cuando nos hacen una obra y esa obra me beneficia de manera directa. ¿Cómo se llama ese? Valorización, ¿verdad? Valorizaciones. ¿Ok? ¿Qué otro encontramos? Los parafiscales. ¿Ok? Los aportes parafiscales. En fin, hay una serie de situaciones que encontramos nosotros con respecto a los gravámenes y lo explicábamos. Después de que hicimos esa explicación, mostramos esas láminas que a mí me gusta hacerlas para después enviárselas y no estén copiando tanto, sino que tengan la guía de las láminas para estudiar y profundizar, ¿ok? Porque ellas están ahí someras, ¿no? Están muy generalizadas, hay que profundizar. El estudio no es quedarse solamente con la información que vemos en clase, ¿verdad? Por eso yo los invito a que hagan otra cosa, como por ejemplo fortalecer el tema de los impuestos, tratando de hacer las declaraciones tributarias como la de renta a personas naturales, ¿cierto? Diga. Ok, entonces hablábamos de eso, ya tenemos material, los tributos. Y
de ahí se desprendía este tema. ¿Ok? Clasificación de los tributos. Impuestos. Decíamos, entonces son los dineros que pagan los particulares y por lo que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación directa. Impuestos. Entonces, hablábamos de dos impuestos del orden nacional y de un impuesto del orden territorial, ¿recuerdan? Esos dos impuestos del orden nacional, ¿cuáles eran? El de Renta y complementario, IVA. Y hablábamos de un impuesto del orden territorial, ¿que era cuál? Industria y comercio, y avisos y tableros. Y avisos y tableros, que es la A. Pero también nosotros decíamos, bueno, resulta que el Estado necesita de los impuestos para poder suplir el gasto público. Hay una frase que dice, para suplir las necesidades básicas insatisfechas de la población. Para eso lo necesita. ¿Ok? Y resulta que estos impuestos, como el de renta, es uno de los que más le da dinero al Estado. Y que él no puede esperarse la periodicidad del impuesto de renta porque entonces no ingresan esos dineros o demoran para ingresar. Por eso él se ideó algo que se llama ¿cómo? La retención en la fuente. Entonces nosotros aprendimos que la retención en la fuente no es impuesto, sino un mecanismo que utiliza el Estado para recaudar de manera anticipada un impuesto. ¿Ok? Y que esa retención en la fuente tiene una periodicidad, ¿cierto? Igual que los impuestos. Entonces decíamos, el impuesto de renta tiene una periodicidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es su periodo? Anual, ese periodo gravable anual, 1 de enero al 31 de diciembre. Las personas jurídicas comienzan a pagarlo en abril, las personas naturales en agosto. Voy a presentarlo en abril y agosto. Por eso le decía, el Estado no puede esperar todo el año 2022 para que en el 2023 hasta abril comenzara a recibir los dineros de renta. Entonces él se ideó el mecanismo de la retención en la fuente. Y lo mismo con el IVA. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto al valor agregado? Bimestral y cuatrimestral. Entonces ese IVA que él va a recibir al bimestre se genera un anticipo, ¿verdad? Mensual, que se llama la retención en la fuente. ¿Y cuál es la periodicidad del impuesto de industria y comercio? Anual. Ese es anual. Ese es anual. ¿Del ICA cuál es? Anual. Bimestral, ¿quién más me dice? Hay uno que son anuales. ¿Quién más me dice? Anual, ¿cierto? anual. No es bimestral. ¿O bimestral qué es? El anticipo. ¿Ok? Recuerden que yo les envié un trabajito, un Excel. Se los envié al WhatsApp. Ya lo adelantaron. Estamos en eso. Si tenemos cosas que hacer, si tenemos material. Yo les envío un WhatsApp donde vamos a hacer unos registros. ¿Con qué? Unos registros con impuestos. Pero Entre contribuyentes. Porque la idea es que terminemos haciendo una declaración tributaria de IVA, una de industria y comercio, una de retención en la fuente y una de renta. En la página de la DIAN. ¿Ok? Entramos a un usuario, cualquier usuario que tengamos por ahí y miramos cómo se hace. ¿Ok? Hacemos el proceso. Para los que no hemos tenido oportunidad de hacerlo, porque ya sea que las empresas no nos lo permitan o porque ya sea que no estamos laborando. ¿Ok? Entonces, esos impuestos tienen su anticipo, ¿verdad? Que se llama la retención en la fuente. Y decíamos, la retención en la fuente es el Estado quien determina quién es él. ¿Cómo se llama esa persona? El agente retenedor.
¿Ok? Que en todo caso será quien en la comercialización hay dos personas. ¿Quién es el agente retenedor? El comprador. Que en todo caso es El comprador. el comprador. ¿Ok? El comprador es el que retiene. Entonces, en un registro, porque me di cuenta que ahí teníamos un poquito de falencia, en un registro nosotros podemos encontrar tres diferentes retenciones. ¿Ok? Una por... Retefuente, RTICA, RTI. Pero esa retefuente es ¿por qué impuesto? Por renta. Porque lo que pasa es que a veces no sabemos, decimos retefuente, pero no sabemos que es por un impuesto que la estamos haciendo. ¿Ok? Que es por el impuesto de renta. Esa que tú haces por compras o por servicios o por honorarios o por cualquier otro concepto es del impuesto de renta. Pero eso no nos lo explica. Si yo estoy haciendo retención en la fuente por compra del 2.5 porque superó la base 1.145.000 porque es igual a 27 VT en adelante, entonces si yo estoy haciendo esa retención por ese concepto, esa retención pertenece a un impuesto que es el impuesto de renta. ¿Ok? Eso entonces a veces lo hacemos como muy mecánico y no sabemos que estamos haciendo retención en la fuente por el impuesto de renta. Pero además del impuesto de renta, entonces tenemos retención en la fuente por el de IVA. Y además del de IVA tenemos por el de Industria y Comercio, ICA. ¿Listo? Entonces podemos encontrar tres diferentes retenciones en la fuente. ¿Bien? Entonces por eso yo les dije, bueno, en vez de decirles a ustedes las retenciones fueron de tanto, vamos a hacer los ejercicios, mayorizamos, sacamos las retenciones como si estuviésemos en una empresa, hacemos un balance de prueba, hacemos un estado de resultados, hacemos un estado de situación financiera y si podemos hasta hacemos asientos de cierre y generamos un ejercicio bien chévere que nos permite hacer todo ese proceso. ¿Ok? Y ya ustedes tienen en su poder 3 registros, ¿sí o no? No han abierto el WhatsApp. Son 4 ejercicios. Son 3 por hacer y 1 que yo hice. Sí, son 4. Son 4. Sí. Hoy debían traerlo. Claro, porque eso fue la semana pasada que lo comenzamos a hacer aquí. Ese lunes lo comenzamos. Ah, no, eso fue el miércoles siguiente lo comenzamos a hacer aquí. Yo me recuerdo porque a mí me gusta ponerme a refrescar la mente para que el alemán no llegue a mí. Para que el Alzheimer no me agarre tan rápido. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a hacer esos ejercicios para el miércoles. ¿Es miércoles? El miércoles. Para el miércoles de 9 a 10, los veamos, los hacemos y vamos alimentando los miércoles es más, ese Excel tiene los registros, la hoja de registro, Las cuentas T. las cuentas T como el mayor, el balance de prueba y tiene como un cardex. Y el cardex, porque necesitamos hacer el cardex, ¿sí o no? ¿Para qué lo necesitamos? Para el de las compras. ¿Para el de las compras? ¿O para el de las ventas? Cuando yo vendo tengo que hacer un registro a precio de... el registro de la venta a precio de venta, pero también tengo que hacer otro registro. El de la venta a precio de costo, que es el costo de venta. Ok, entonces para eso necesito el cardex. Y el cardex nos dice qué sistema de inventario manejamos y qué método. No han leído el ejercicio. Un puente. El fin de semana. Vamos a suponer que entre semanas complicado, ¿sí o no? El fin de semana complicado, el entre semana complicado, ¿cierto, Silena? Complicado también. Pero el fin de semana Es peor para mí. Peor. Súper complicado. Se ve que en su casa no hace nada. ¿Ah? En su casa no hace nada, ya le hacen todo. Y está diciendo...
que decir que no, sí, sí. No, eso se nota enseguida. ¿Ah? Entonces, Claro, no me entiendes. entonces dejamos ahí y nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Sí, ya. Ya. Sí. Uy, y de verdad que tú estás creyendo. Bueno, mis amigos. Mira, seguida. Entonces, vamos hasta ahí, claro. Esas cosas las fortalecemos con los registros contables. ¿Ok? Bien. Bueno, hablamos de que los impuestos son... Encontramos impuestos de naturaleza directa e indirecta. Dos impuestos directos. Renta, industria y comercio. Dos impuestos directos. Un impuesto indirecto. El impuesto al valor agregado. ¿Usted sabe por qué se llama impuesto al valor agregado? Sí, el profe, el impuesto al patrimonio también es un impuesto directo. El impuesto al patrimonio también. Sí, porque recae en la persona que tiene el bien. Sí, claro, no está bien. Oigan, ¿por qué el IVA se llama así, impuesto al valor agregado? Porque como Porque se le agrega algo agregado al producto. Aparte de los es un valor como es. porque va directamente Aparte de los relacionado datos que se va a ir. Va directamente. O sea, es un valor, no es externo porque está también, pero es un valor porque recae sobre adicionado. ¿Quién me dice? A ver si se va el primer libro. Profe, yo ahora sí lo voy a participar. Profe, la chulita participó. Dígame. Profe, en todas las, como los productos pasan por procesos de que se le van adicionando costos. Entonces esa sumatoria adicional es el que lleva el impuesto del 19%, por eso se le llama impuesto al valor agregado. ¿Cuál de las dos te gusta? Yo creí que le dije. Aquel, ve, agarra el naranja, yo quiero el otro. Agarra el naranja. Profe, ¿y usted qué firme? ¿Cuál le dice? Este es simplemente la reforma tributaria. Reforma tributaria. Hagamos este análisis de la reforma tributaria. Gracias. Ahí están los cambios. Va a leer, ¿no? Sin idea. No se leía al principio en el colegio, Yo no creo que vaya a se quedar mal. Profe, mírenle la cara que sí, claro que sí. No ven de allá para allá. Allá lo ven de afuera. Ofrezcan por el grupo, pues. Ahora los precios que para la leche de los pelados. Ofrezcan. Un responsable hace esto. Un responsable compra y vende. ¿Alcanzan a ver ahí, cierto? Un responsable compra y vende. Ok. No, yo lo vi que hoy vino participativo. Hoy vino participativo y entonces... Ya yo sé. Ok. Un responsable, ¿responsable de qué? De IVA. Hay responsables y hay... No responsable. Ya no vamos a decir más régimen común ni régimen simple, ¿verdad? hay Responsables y no responsables. Un responsable que compró mercancía por 10 millones de pesos. Al comprarla,
Esta mercancía, si le digo mercancía es porque Inventario. Porque la empresa no lo produce. es inventario. Dale, porque es inventario. Si digo que es mercancía, porque es inventario. ¿Los inventarios son activos qué? Les dije la vez pasada. Activos movibles. Activos movibles. Movible. Así los llama el estatuto tributario. Activos movibles. ¿Por qué se llaman activos movibles? Porque no está rotando. O sea, Ok. no son algo fijo, se Él dice los bienes corporales, muebles y los incorporales. ¿Ok? Entonces, una mercancía es un activo movible. ¿Ok? Y así como hay activos movibles, hay activos fijos. ¿Listo? Y un activo de las mismas características puede ser movible y puede ser fijo. La diferencia es que con uno yo lo pienso enajenar dentro del giro ordinario del negocio. ¿Sección qué? ¿Sección qué de la NIF para PYME? La de inventario 3. Sección 13 de la NIF para PYME. Y hay otros que yo no los pienso enajenar. Enajenar es vender en el giro ordinario del negocio. Sección 15 o 16. No, propiedad planta y equipo, no. propiedad de planta y equipo. Sección 17. Sección Pero digamos por ahí, 17. sabíamos cuál era, pero no sabíamos el Igual ustedes lo van a tragar entero, búsquenla. Sección 17 de la NIF para número. ¿Cuál PYME. es 16? Propiedad de inversión, ¿no es? Creo. Sí, señor, propiedad de inversión. Propiedad de inversión. ¿Ok? El hecho es que la NIF para PYME define activo y dice que activo es ¿qué? Un bien, son bien y derecho. Todo menos que. Sí, hacer un nivel de auditoría. ¿Es todo qué? O sea, ahí nos está explicando que el Todo dinero no se recurso podía controlado tomar por la activo entidad. porque se devalúa De sucesos en algunas pasados. ocasiones. Todo recurso controlado Ok. por la entidad como resultado de eventos pasados. Ajá, derecho. La NIF para PYME, bueno, concepto de su profe, ¿verdad? Pero la NIF para PYME dice todo recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados y del que espera obtener en un futuro. un beneficio futuro. Me dice que es un recurso controlado por la entidad, proveniente de un suceso pasado y del cual espero en el futuro recibir un beneficio. Eso es activo, me lo define la norma internacional. Por favor, apréndanse esos conceptos, son necesarios para el día a día de nosotros, les sirven cuando vayan a presentarse a una entrevista de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque usted ahí tiene, se nota que tiene más, Está actualizado. está actualizado, tiene bagaje, puede hablar de temas de norma internacional, etcétera. Y cuando usted vaya haciendo una entrevista le dice, bueno, ya, contratado, no hable más. ¿Cierto? Son cosas necesarias. Apropiense de los conceptos, es importante. Hagan una lista, eso fue una lectura. Hagan una lista de conceptos y apréndanselos, así sean, memorícenlo, háganla, de conceptos relacionados con el tema contable, y eso nos va a dar a nosotros un mayor desenvolvimiento cuando estemos en algún tema, en alguna conversación, en una entrevista de trabajo, etcétera, cualquier cosa. ¿Ok? Eso es algo importante. Miren cómo envuelven los abogados. Entonces se pone a hablar con un abogado y tremenda labia, ¿cierto? La parte de tu vida. Y basados en normas y todo. Y nosotros tenemos un montón de normas. Nosotros tenemos un montón de normas. Entonces también tenemos que hacer lo mismo, aprenderlo. Entonces iba por aquí en que adquirimos mercancía grabada. Vamos a ponerle aquí grabada. Esta grabada es con V. Hay uno que es con B, ¿verdad? ¿Cuánto nos generó? 1.900.000. Eso me da un total a pagar. 11.900.000. Ok. Menos retención en la cuenta. Este es
Este IVA es que, no, nada más está ahí. Descontable. Descontable. Descontable el 19%. ¿Cierto? Este IVA es descontable. Pero este señor, este mismo responsable que se llama XYZ, me hice acordar cuando Y no, esa es la yo que le estudié cae. XYZ SAS, responsable, ¿ok? Vendió, listo, vendió toda la mercancía y la vendió en 30 millones de pesos. Al venderle en 30 millones de pesos, ¿qué hizo con el IVA? Generó, porque ahora el IVA es O sea, en la compra es descontable cuando ves la venta es grabado. el IVA es el único que va en la compra de manera directa como impuesto. ¿Ok? Porque lo vemos en la 24 tanto para comprar Como para vender. ¿Ok? ¿Cierto? Lo que pasa es que ¿quién genera IVA? El que vende. Por lo tanto, ese IVA cuando él vende es un mayor, está aumentando, y como está aumentando lo registra en él. A ver, ¿ok? Contrario para el que compra. ¿Qué dice la norma? Que el responsable cuando compre productos grabados se puede descontar el IVA que le quitaron. ¿Ok? Entonces su efecto es de disminución y por lo tanto su registro va en ¿dónde? En el débito. Entonces algunos se dicen IVA por compra débito, IVA por venta crédito, IVA por compra débito, IVA por... O lo mecaniza. Se lo mecaniza. Es débito porque la compra su efecto es de disminución y es crédito porque en la venta su efecto es de aumento, de generación, por eso se llama IVA generado. ¿Ok? Entonces yo vendí 35.700.000. Ok. ¿Cuánto le debo a la DIAN? ¿Cuánto le debo a la DIAN? ¿Será que le digo? O sea, los 35.700 me lo dio. Entonces la DIAN me dice liquidación del IVA. ¿Cierto? Liquidación del IVA dice IVA generado. ¿Cuánto generó? 35. ¿Cuánto generó? 700.000. ¿Cuánto generó? Miren la columna. 5.700.000. Miren la columna. Ajá. Generó 5.700.000. IVA Descontable. 1.900.000. descontable. 1.900.000. ¿Cuánto fue? 1.900.000. 1.900.000. IVA a Pagar. pagar. ¿Cuánto es? La diferencia, ¿cierto? Sí. Eso solo pasa con el responsable. 3 millones. Por eso yo les decía que el responsable es responsable de quitar el IVA, liquidarlo, presentarlo y Pagar. pagarlo. Pero ¿sobre quién recae realmente el IVA? Sobre el consumidor final, por eso es impuesto indirecto. Sobre quien recae, no es sobre quien lo liquida y lo paga. ¿Ok? Me parece que a veces les da sobra el IVA. Exacto, así es. Entonces tenemos un IVA de 3.800.000. Lo que dice nuestro compañero y la pregunta que yo hacía es ¿cuál es mi compra? ¿Cuánto fue mi compra? 10 millones. 10 millones.
¿Cuánto fue mi venta? 30 millones. ¿Que no le gustó? ¿Por qué se va? 30 millones. ¿Ok? A eso le agregué un valor a mi compra. Sí. No, Sí, los 3 millones. A mi compra le agregué un valor. ¿Cierto? sí. Ok. ¿De cuánto? 19%. 1.900.000. No son los 3 millones. Más o menos. Le agregué 20 millones. Ah, ok, valor. Le agregué un valor. ¿Ok? Ese se llama el valor. Agregado. ¿Y aquí qué dice? Agregado. Es la otra vez. No. Agregado. Sí. No, ¿ves que estaban viendo? Valor agregado. ¿Y cuál es el impuesto a ¿cuál es el impuesto al valor agregado? ¿Cuál es? El 19%, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es del 19%, me va a generar a mí ¿cuánto me tiene que dar? 3.800.000. Sí, porque sería el doble de los 10 millones y el intermediariamente 1.900.000. No, si es verdad. ¿Cuánto me dio? ¿Sobre qué realmente se pagó el IVA? Sobre el valor. Por eso que se llama impuesto al valor agregado. ¿Ok? Profe, ¿usted lo pasa por la... Diga. ¿Usted pasa eso? Entonces ustedes. Miren, ahí está. ¿Cierto? ¿Entendimos por qué se llama así? Nunca nos enseñan así. Sí, sí. No. Supusiste que era... Bueno. Ese era un paréntesis porque... a seguir así. Entonces, lo importante es que ya sabemos por qué se llama así. ¿Ok? Seguimos, IVA. También se le llama impuesto a las ventas precisamente porque se genera al vender. ¿Ok? Y ahí entendimos el tema de lo responsable y no responsable. ¿Ok? Eso solamente pasa con los responsables. El no responsable, ese IVA termina siendo mayor valor del costo del bien. ¿Ok? El IVA que compramos nosotros por la camisa que pagamos, por el pantalón que pagamos, por los zapatos que pagamos, por lo que paguemos que tenga IVA, es mayor valor del costo del bien. Nosotros no tenemos la oportunidad de descontarlo. El que tiene la oportunidad de descontarlo es el responsable. Eso quiere decir que el responsable no sale ni un peso de su bolsillo. Es decir, como una pérdida, ¿no? Sale de su bolsillo porque lo quitó y lo entregó, pero a él no le afecta si suben el IVA al 20 y tanto. Usted tendrá que irlo a comprar si el IVA no es del 19 sino del 59. O sea, que las entidades funcionan como un recaudador. Ese es el efecto. Un tercero para el Estado. Los impuestos al consumo no son impuestos progresivos, no son impuestos equitativos. Porque si usted gana 10 salarios mínimos, va a pagar el mismo 19% que al que gane un salario mínimo. Desde ahí está la falla de la matriz, como dicen. Desde ahí está la falla del sistema. Desde ahí ya yo comienzo a generarme culturalmente situaciones de que yo, porque tengo que pagar, mejor le hago el quite a la norma, ¿cierto? Porque como que yo gano un salario mínimo y voy a pagar lo mismo que paga que tiene que contribuir a alguien que gana más que yo, 10 veces, por ejemplo.
Entonces desde ahí ya uno ve la inequidad y realmente sí es muy equitativo estos impuestos porque hay que buscar la progresividad del impuesto, ¿cierto? Bueno, pero ya ese es otro tema que también lo vimos, que son, creo que sí, que son los principios, ¿ok? Entonces, por ahí vamos bien. Entonces tenemos impuestos directos, tenemos impuestos indirectos, tenemos contribuciones, tenemos parafiscales, tenemos tasas, tenemos Las fuentes del derecho. fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, así, entonces sí lo vimos. Ahí están los principios, fundamentos, orígenes o nacimientos de las normas reguladoras, así como las manifestaciones de esas normas para cuando rigen, jurídicas, cuando rigen las relaciones del Estado y los particulares por razón de las contribuciones. ¿Ok? Entonces tenemos unas normas que nos dan nacimiento a los impuestos y que le dicen, por ejemplo, a los territorios, cobren ICA. ¿Ok? Eso parte de una norma. Y hablábamos de que hay unas personas que legislan, hacen una serie de normas, que para la nación hay unos señores que se llaman como congresistas, y esos señores congresistas hacen las leyes o los decretos con fuerza de ley o decretos reglamentarios. ¿Listo? Es así como nosotros vemos, por ejemplo, que cada que se sube un presidente hay algo que se llama la reforma tributaria, que está por ahí. ¿La ley qué? 2277. No es al revés, ¿no? ¿De 20 qué? De 2022. ¿Por qué? Esa reforma, ¿quién la necesitaba? Petro. ¿Para qué? Petro. Recaudar el dinero que necesita para ejercer su plan de gobierno, para echar a andar sus políticas públicas. ¿Ok? Así fue como el señor Duque hizo ¿cuántas reformas? 3. Hizo 3 reformas. De esas 2 fueron efectivas porque una fue inconstitucional por vicios de forma, pero fue inconstitucional. Fueron 3. Esa reforma introdujo un nuevo sistema, un nuevo régimen de tributación. ¿Qué fue cuál? El simple. Ok, el simple. Vamos a ver si surge alguna pregunta por ahí. Entonces, esa reforma de Duque, las 2 leyes, las 3 leyes, 2, que él necesitaba para poder enfrentar la contingencia del COVID, entonces generaron cambios. Nosotros los contadores tenemos que estar leyendo todos los días. Entren a gerencia. Actualícese. Todos los días encuentra una bendita cosa nueva. Todos los días. Entonces la dejas de leer y te desactualiza. Pero somos indispensables en las empresas. Es la mejor carrera porque no hay una empresa que no necesite como mínimo un contador. Todas necesitan como mínimo un contador. O sea que la posibilidad de que nosotros encontremos trabajo es muy alta, ¿verdad? Más alta que la de un ingeniero de sistema, más alta que la que un abogado, más... Ok. Tú independiente puedes tener un montón de empresas, ¿verdad? Puedes hacer empresas, porque puedes hacer tus empresas de asesorías contables, financieras, tributarias. Entonces, estamos en la carrera que es, hay que estudiar un poquito, hacer el trabajo de Excel que está en el WhatsApp. Estamos en la 46, estamos en la carrera que es la de la universidad. ¿Ok? Entonces,
No se les olvide. Bueno. Entonces ya les decía. ¿Recuerdan que les expliqué? Para la nación, las leyes. Para el distrito, ¿cómo que se llama? la ordenanza es para el departamento. Acuerdos. Acuerdos. Para lo del distrito, acuerdos. ¿Ok? Y para los del departamento, ordenanza, de tal suerte que tú tienes un estatuto tributario distrital. Y tienes un estatuto tributario departamental. Y tienes un estatuto tributario nacional. Pero, profe, según yo tengo entendido, estos también son un decreto, compilatorios. El estatuto como tal es un decreto también, pero compilatorio donde reúne todas esas ordenanzas, digamos el departamental que reúne todas las ordenanzas que han sacado. Así, Nosotros tenemos un decreto único reglamentario, un DUR. El DUR. Entonces el decreto único reglamentario, el estatuto tributario, o sea, ahí están los impuestos, pero no están todos los decretos. Es decir, están los impuestos y eso por lo general no lo vuelven a actualizar. Salen unos decretos que debieran hacer un decreto único reglamentario donde vaya. Entonces uno que tiene que hacer, ir buscando y estar actualizado, porque entonces te puedes equivocar con algún cambio normativo que haga después con base o para hacer alguna modificación en ese que está ahí. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar el que le da nacimiento el decreto del Estatuto Tributario de Barranquilla, es del 2018 creo que es, o el 2019, el 19. es de 2019, no recuerdo. Okay. Entonces eso sucede con los distritos. Ahora, tú te vas para unos municipios donde es un PDF, ni siquiera es un PDF, Es un escáner. un escáner. Sí, lo Yo escanea. estaba viendo la... No, hay Y luego algunos que te lo escanean. Dice qué escáner utilizan porque ni siquiera Sí. lo tienen. O le toman foto también ellos. Ok. O sea, le toman fotos y los escanean como con el celular. Yo estaba mirando el de Malambo. Ahora el que está, impuesto de ICA. ahora que estaba en el ahora que estaba en el, ¿por qué le ponen esos nombres? Me ponen el Congreso. Ahora que estaba en el del Instituto Nacional de Contadores Públicos, es que no es un congreso, ni es un foro, ni es un congreso, ni es cumbre. Ahora que estaba en la cumbre del Instituto Nacional de Contadores Públicos, encontré una empresa diseñadora de software que tiene un estatuto tributario distrital, o tiene la compilación de todos los estatutos tributarios distritales de Colombia, y los tiene bien chévere, pero vale como 5 millones de pesos la afiliación anual. Ni que yo, ni que... trabajo que tuvieron que hacer ellos para recopilar. Sí, está barato, pero yo... ¿Cómo te das? No lo compraría. Y es fácil. Yo no, porque yo pues me descargo todos los estatutos tributarios. Me descargo todos los estatutos tributarios que necesite y los leo porque, y toca estar pendiente en la página de la alcaldía a ver si hay modificaciones o alguna cosa. Pero eso sucede. Okay. Bueno. Principios. Miren, ahí están los principios. Equidad, progresividad. Todo se cumple. Todo se cumple. Pagan de equidad.
Claro. Ese es el más. Por eso estamos aquí donde estamos. Todos. Por eso nosotros en Colombia no sufrimos no vemos personas que se mueran en la puerta de los hospitales. Los atienden sin distingo de nada. Por eso las carreteras están bien. Por eso en los colegios los niños no se mueren de hambre en los comedores estudiantiles. ¿Verdad? Son tan baratos. Porque todo el mundo tiene acceso a la educación. Ahí está. ¿Ok? Profesora, que por el tema de las comidas de los colegios, yo conocí y pude enviar un contrato de esos allá en la Guajira. Y el presupuesto para cada niñito era como de 5.000 pesos diarios. Y pero hace rato, antes de pandemia, una arepa de maíz frita con una minestrina y más agua, se gastaba en el total como 1.000 pesos y el resto se lo agarraba. Ese vuelvo grande. Porque si tengas un contrato de un colegio entero de eso. Allá donde se pierde la plata, la Guajira, pobre situación que vive ese pueblo, ¿verdad? O